La elongación, chicos, básicamente es lo mismo que el proceso anterior, la misma secuencia, digámoslo así. Sin embargo, este proceso ya consiste básicamente en donde la hebra de ARN mensajero, la hebra de ARN, se alarga para poder ir incluyendo nuevos nucleótidos. Por decir, acá por ejemplo en la imagen, un segundito saco aquí la pluma. Si nuestra hebra de ARN se empezó a transcribir, o sea, se empezó a copiar, un ejemplo aquí en esta parte del ADN, entonces, listo, esta va a empezar a cerrarse cuando termine la transcripción, esta se va a cerrar, pero la transcripción ustedes saben que debe continuar hasta que haya un codón de parada o hasta que haya una secuencia que diga stop. Mientras no haya la secuencia que diga stop, entonces la cadena de ARN va a seguir abriendo aquí al ADN y se va a seguir transcribiendo hasta que sea necesario. ¿Listo? Hasta que haya esa secuencia que diga stop. Para verlo de una forma detallada, acá vemos el proceso. Echen una miradita y ya les explico. Si ustedes observan, tenemos acá de morado la burbuja de replicación, ¿cierto que sí? De transcripción, perdón. Entonces, si se dan cuenta, a medida de que se va abriendo el ADN, se va transcribiendo y se sigue transcribiendo la hebra de ARN mensajero, un codón de parada hasta que haya un codón que diga fin. Hasta que haya ese codón, entonces deja de transcribirse, desaparece la burbuja de transcripción y quedamos con nuestra cadena de ARN mensajero transcrita completamente. Eso es la elongación. ¿Bien? Luego de que pasa ese proceso, entonces este ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma y llega ¿a dónde? Al ribosoma. Y se pega para iniciar el segundo proceso conocido como traducción del ADN. Entonces, obsérvenlo nuevamente. Sale del núcleo el ARN mensajero con la información copiada del ADN, llega al ribosoma y se deposita allí para continuar el proceso de traducción. Entonces, acá en este punto, cuando ya ese ARN mensajero ha copiado la información, como cuando copiamos la tarea, cuando ya ha copiado esa información, entonces, ¿qué es necesario? Traducirla. ¿Listo? ¿Qué es lo que el ADN manda a hacer? Entonces, hagan de cuenta que eso está en un idioma extraño, entonces el siguiente proceso es traducir lo que dice ese idioma. Por eso se llama así esta fase, traducción. Y en esta fase participa otro tipo de ARN que se llama ARN de transferencia. Bien, como su nombre lo indica, ARN de transferencia porque es el que se encarga de transferir o traducir la información que trae el ARN mensajero. Se puede escribir también de forma simplificada en mayúsculas las letras ARN y la palabra transferencia con una T minúscula. Entonces apenas ustedes vean esto, ustedes saben que ese es ARN de transferencia. Bien, este tipo de ARN tiene una morfología muy peculiar. Si ustedes se dan cuenta, tiene una forma como de trébol, ¿listo? Que difiere, o sea, es diferente al ARN mensajero, porque el ARN mensajero, si ustedes se fijan, era una hebra totalmente en línea recta. En este caso no, es una forma de trébol. Y esa morfología es lo que posibilita que se genere la traducción. Porque aquí en la parte frontal, digámoslo así, hay una parte que se va a llamar anticodón. Y en el ARN mensajero hay una parte que se va a llamar el codón. ¿Listo? Que hagan de cuenta que son como las partes complementarias, que el ARN mensajero lleva el codón y el ARN de transferencia lleva el complementario que es el anticodón para que se pueda juntar. Y en la parte opuesta al anticodón encontramos una parte donde se va un ácido que es bien importante para para formar la proteína, básicamente. Ya lo vamos a ver de forma más detallada. ¿Listo? En conclusión, esos dos tipos de ARNs, el mensajero y el de transferencia, cooperan para la producción de las proteínas. Bien, entonces acá inicia nuestro proceso de traducción.
Básicamente, la información que lleva el ARN mensajero, el ARN mensajero, recuerden que es una sola hebra, ¿cierto? Una hebra sencilla, está descifrada o está escrita en un lenguaje biológico. ¿Listo? Ese lenguaje biológico es lo que conocemos con el nombre de código genético. Es un código que solamente se puede traducir en nuestras células, en ningún otro lugar. Y es universal porque todos los seres vivos tenemos ese mismo código y se puede utilizar, digamos, de miles maneras para transferencia de genes, tanto de animales a animales o de plantas a plantas. Bien, ese código genético que lleva el ARN mensajero va en forma de tripletes. ¿Qué significa eso? Las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina se me juntan de a 3 en 3. Esa es la clave del código genético. Y esa unión de 3 en 3, aquí como, así como la vemos acá, esa unión de 3 pares de bases nitrogenadas se va a llamar codón. Entonces acá vemos 3, acá vemos otras 3, acá vemos otras 3 y así sucesivamente. Esas están juntas de a 3 en 3. Bien, esas pares de bases de 3 en 3 se llaman, entonces todas se van a llamar codones, codones. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que el mensaje se va a leer. Hagan de cuenta que esas 3 pares de bases nitrogenadas equivalen a una letra de la palabra, digámoslo así. Entonces, por eso es que deben de ir de esa forma, porque si van de otra manera, es imposible leer el mensaje y se generaría un problema grandísimo porque sería una mutación genética. ¿Listo? Entonces, no vayan a olvidar esa parte, que los codones son los que están en el ARN mensajero y son tripletes de bases nitrogenadas. ¿Listo? Además de eso, en el ARN mensajero van tripletes, digámoslo así, tripletes de inicio, es decir, que dicen dónde inicia la síntesis, y tripletes de fin, que dicen dónde finaliza la síntesis. Y antes de eso, digamos, antes de que finalice, cada triplete pues corresponde básicamente a un aminoácido. Un ejemplo, el GGU corresponde al aminoácido de la glicina. Este de acá va a corresponder a otro aminoácido diferente, este de acá va a corresponder a otro aminoácido diferente y así recuerden que la unión de más de 10 aminoácidos me forma una proteína. ¿Listos? Ahora, ¿cómo inicia la traducción? Bien, todo comienza con la salida del ARN mensajero del núcleo, que va a llegar básicamente a una estructura llamada ribosoma. Esto que ustedes ven acá en morado, en azul, perdón, este es el ribosoma, es una estructura que tiene dos unidades, una subunidad mayor, que es la más grande, y una subunidad menor, que es la más pequeña. Depende si son células procariotas o eucariotas, tienen diferente carga cada una de las subunidades. Pero pues todas las células sabemos que tienen ribosomas. ¿Listo? Entonces ahí comienza la llegada del ARN mensajero a ese ribosoma. Ese ARN mensajero, además de eso, lleva siempre en su secuencia de tripletes un codón de inicio. ¿Listo? Que es el que me indica pues dónde va a comenzar la secuenciación de ese gen o la formación como tal de esa proteína. ¿Listo? Luego de que se deposita ahí, llega mi segundo tipo de ARN. ¿Cuál? El ARNT o ARN transferencia. Triplete complementario, es decir, lleva lo que les dije que se llamaba anticodón. El anticodón es el triplete complementario del ARN mensajero. Entonces, recuerden, que no se les vaya a olvidar, que cuando hablamos de ARN, la timina no existe, sino que existe el uracilo. En este caso, adenina se une con uracilo, uracilo se une con adenina, guanina se une con citosina y la secuencia obviamente siempre se va a mantener porque las uniones son universales, no se van a cambiar de un momento para otro. ¿Listo? Cuando ya se une ese codón, ese anticodón y codón con el codón de inicio, básicamente, entonces se prepara el siguiente ARN de transferencia para depositarse en el siguiente codón. ¿Listo? Veámoslo acá. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí se alistó y llegó para unirse al siguiente codón
y llegó obviamente la RN transferencia con su secuencia complementaria. Recuerden que uracilo se une con adenina, uracilo se une con adenina y adenina se une con uracilo. Y si ustedes se fijan en la parte superior, ese ARN de transferencia lleva pegado un circulito. Presentamos de esa manera, pero recuerden que la estructura del aminoácido es una estructura química, ¿no? Esto que va aquí pegado arriba del ARN de transferencia, ese es el aminoácido. ¿Listo? Aminoácido, listo. Y esas secuencias, ese anticodón que ustedes ven ahí que lleva el ARN de transferencia, pues codifica exclusivamente para ese aminoácido. Bien, y acá continuamos. Listo. Apenas se me junta o se me une, digamos, este ARN de transferencia, automáticamente el anterior que estaba, o sea, el que estaba ubicado acá, se despega y empieza a salir. ¿Listo? Empieza a irse, a irse. Ese ARN de transferencia es reutilizable, en una próxima secuenciación se volverá a utilizar. Sin embargo, ya se va, pero deja su aminoácido ahí pegadito aquí a través de un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Listo? Enlace peptídico. Es lo que me va a unir un aminoácido con otro. ¿Listo? Listo, ya llegó este, entonces el siguiente se alista y mientras se alista, si se dan cuenta que entonces llegó aquí el siguiente, miren, G se une con C, G se une con C y uracilo se une con adenina. Y el que estaba aquí en este lado ya se va, ya se reutiliza, se va para una próxima oportunidad, deja el espacio, pero lo que deja pegadito es el aminoácido, que a través de un enlace peptídico pues se va a pegar nuevamente aquí al siguiente. Y así sigue y sigue y sigue y sigue el proceso, siguen llegando a ARN de transferencia por todo el ARN mensajero hasta que se me junten todos los aminoácidos, como vemos acá. Este es un ejemplo. Siguen llegando hasta que se me junten todos los aminoácidos que se necesitan para formar la proteína. Eso finaliza o todo termina hasta que haya un codón de stop. ¿Listo? Hasta que haya el codón de stop, finaliza el proceso, el codón de stop no secuencia ningún tipo de aminoácido, solamente es el que dice algo, se acabó, marca el final, y entonces se libera mi ARN mensajero del ribosoma, y me queda solamente un pedacito o mi proteína, básicamente. Acá ustedes pueden ver el procedimiento de forma secuencial. Tiene el ARN mensajero, se van pegando los de transferencia, se van pegando los aminoácidos y luego eso se me empieza a formar en una estructura tridimensional para formarme la proteína que sea funcional y que sirva para lo que el cuerpo necesite. Ese es el proceso básicamente. Entonces no olviden, chicos, para el proceso de la síntesis de proteínas se lleva a cabo básicamente en dos partes. La transcripción, que es la copia de la información en el núcleo, que la hace el ARN mensajero, ¿listo? Y la traducción que ocurre fuera del núcleo, ocurre básicamente en el ribosoma, la traducción, es donde se traduce la información, es decir, se puede descubrir qué es o cuál es el aminoácido que va a formarme esas proteínas. Y recuerden que la unión de muchos aminoácidos forman una sola proteína. Ese es el proceso. Recuerden, no olviden que es el codón, que el codón es el triplete de nucleótidos o bases nitrogenadas que lleva el ARN mensajero y el anticodón es la secuencia complementaria que lleva el ARN transferencia. ¿Listo? No olviden esas partes fundamentales, ¿vale, muchachos?